vamos a ir cerrando hoy día el tema de la complejidad computacional. Sí, vamos a hablar de algunas otras clases de complejidad más grandes todavía. Y vamos a cerrar con un resultado que es un poquito triste, que dice básicamente que hay más problemas posibles que uno puede plantear que programas que uno puede diseñar para resolverlo. O sea, hay problemas que no se pueden resolver computacionalmente, ¿sí? Y son muchos, son la gran mayoría, de hecho. Entonces, por ahora nosotros hemos hablado de dos clases importantes de problemas, ¿sí? Que eran los problemas P, que son aquellos que algoritmo, existe algoritmo de orden polinomial que lo resuelve, ¿sí? Y acá vamos a hablar siempre de problemas de decisión, ¿sí? O visto de otra forma, eh, el problema de calcular una función que toma valores 0 o 1, ¿sí? Ese es el contexto en el que vamos a estar trabajando, ¿sí? Al final, cualquier problema que nosotros tengamos se puede convertir en un problema de decisión, ¿sí? Por ejemplo, así como yo me puedo hacer la pregunta de, o puedo plantear el problema de, dado un grafo, encontrar un ciclo dentro de ese grafo, yo lo puedo plantear como un problema de decisión de preguntar, dado un grafo, ¿existe algún ciclo en el grafo? ¿Sí? Entonces ahí lo convierto en una pregunta de sí o no. ¿Sí? Es un poco distinta la pregunta, ¿sí? Porque en una encuentro el ciclo y en la otra determino si es que existe o no existe. ¿Sí? Pero, digamos, si tengo este problema que yo lo resuelvo y encuentro el ciclo, ¿sí? Entonces puedo responder que sí, existe un ciclo. ¿Sí? Y si no lo encuentro, no existe. ¿Sí? Y si es que de cierta forma yo tengo este problema de decisión en que puedo responder sí o no, si es que existe o no el ciclo, bueno, y ahí ya puedo empezar a buscarlo, ¿sí? Y entonces y esa búsqueda que se hace después se puede hacer en tiempo polinomial, así que en ese sentido son más o menos equivalentes los problemas. NP era la clase de problemas para los cuales existe un algoritmo, esto lo voy a poner entre comillas porque finalmente aquí voy a explicar el por qué, existe un algoritmo no determinista de orden polinomial. Sí. Em, entonces, aquí hay un tema importante, sí, porque de ahora en adelante cuando yo mencione algoritmo, me voy a referir simplemente a una máquina de Turing, ¿sí? Un algoritmo computacional, un pseudocódigo, ¿sí? Y por lo tanto, como tal, un algoritmo no determinista es algo que no existe, ¿sí? Es algo que no se puede implementar computacionalmente porque tiene esta cuestión de revisar todas las posibilidades al mismo tiempo, ¿sí? O de otra forma, a estos algoritmos se les conoce como algoritmo suertudo, ¿sí? ¿Y en qué sentido? Sí, resulta que, por como yo les mencionaba que funcionaba este no determinismo, en el fondo lo que sucede es que en cada etapa del cálculo que hace la máquina, ¿sí? Una máquina de Turing, ¿sí? Normalmente lo que pasa es que, dado que yo estoy en un estado y leo algún símbolo, yo tengo clarito qué es lo que tengo que hacer después. Tengo que cambiar a otro estado, mover el lector, cambiar el símbolo en la cinta, ¿sí? Y eso está completamente determinado. Eso es lo que es un algoritmo al final. Pero un algoritmo suertudo lo que pasa es que, o lo que pasa en un algoritmo no determinista, en una máquina no determinista, es que dado un estado y una lectura, yo puedo tener varias opciones, ¿sí? Puedo tener una cantidad finita de opciones de qué hacer después, ¿sí? Un algoritmo suertudo lo que hace, así como lo entendíamos como que revisa todas las posibilidades al mismo tiempo, lo podríamos entender como que en realidad se va a ir a una de esas posibilidades, pero siempre teniendo suerte. De manera que cuando termina su procesamiento, si es que
hay alguna forma de llegar a un estado de aceptación, este algoritmo siempre va a llegar al estado de aceptación, porque tiene suerte, siempre elige el camino correcto. ¿Sí? Claramente esa cuestión no la podemos hacer computacionalmente. ¿Sí? No hay computadores suertudos acá. La probabilidad no nos sirve en sí, ¿sí? Sino que esta cuestión siempre la chunta a dónde tiene que ir, ¿sí? Cuál es el camino que tiene que ir siguiendo. Ahora, una cosa importante que pasa con los problemas NP, eh, como en una máquina, siempre tenemos una cantidad finita de opciones para el próximo paso. Sí, en el caso de las máquinas no deterministas, bueno, en el caso de las deterministas es una sola opción. En el caso de las no deterministas son una cantidad finita. ¿Por qué? Porque la máquina está definida con una cantidad finita de estados, está definida con una cantidad finita de símbolos, ¿sí? Y una cantidad finita de posibilidades para el movimiento del lector, ¿sí? Que es izquierda, derecha o quedarse donde mismo, ¿sí? Entonces, eh, lo que pasa en esto va relacionado con este esquema que les dibujaba yo la clase anterior, ¿sí? Que un algoritmo determinista lo que hace es seguir digamos, un procedimiento lineal, ¿sí? En cambio, las no deterministas lo que puede pasar es que pueden tener varias opciones hacia dónde seguir, ¿sí? Y esas se van ramificando a la larga. ¿Sí? Dependiendo de cómo vaya comportándose el algoritmo, ¿sí? Entonces, lo que pasa acá, fíjense que eh, por una parte, si es que la máquina acá me resuelve el problema, esto se va a comportar linealmente, perdón, se va a comportar de orden polinomial con, eh, con el largo de la entrada, ¿sí? En cambio, en este caso, lo que va a pasar es que cada una de estas ramas, ¿sí? Que puedo ir siguiendo, se va a comportar de orden polinomial en el tamaño de la entrada, ¿sí? ¿Se entiende eso? Y cada una de esas ramas va a tener ese comportamiento, ¿sí? Porque cada una de esas ramas es como un comportamiento polinomial hacia abajo, Sí, profe, se entiende. ¿sí? Ya, pues, pero entonces, si cada una de estas cosas es polinomial y tengo todas estas opciones posibles, si se fijan aquí lo que va pasando es que esto va creciendo como un árbol y los árboles están relacionados con crecimientos exponenciales, ¿sí? Entonces, en particular, si es que yo convierto esto de acá a algo determinista, que en el fondo sería chequear de verdad todas las opciones, ¿sí? Si yo tuviese todo el tiempo el mundo para poder hacerlo, puedo chequear todas las opciones posibles. Si yo hago eso, lo que voy a tener es que, en particular, eh, un problema NP tiene siempre un algoritmo de orden exponencial, ¿sí? Que de hecho es algo que nosotros escribimos como va a ser O de 2 a la n elevado a k, ¿sí? Con k algún entero, ¿sí? Es 2 elevado a un polinomio, ¿sí? Y eso es lo que nosotros llamamos orden exponencial, ¿sí? Entonces, considerando esto, lo que va a pasar es lo siguiente, es que vamos a tener nosotros otra clase de complejidad que vamos a llamar exp, que son todos aquellos problemas. Voy a anotar, quiero ocupar la misma notación de arriba. Existe algoritmo de orden
exponencial. ¿Sí? Esta es una clase más grande en principio. ¿Sí? O sea, tenemos estos problemas que ahora yo estoy mencionando en NP, estoy diciendo que si un problema está en NP, yo lo puedo resolver con un algoritmo de tiempo exponencial, ¿sí? Pero que lo pueda resolver en tiempo exponencial no significa que sea un problema de NP necesariamente, ¿sí? Porque podría ser que yo le puedo encontrar un algoritmo de orden exponencial, pero ese algoritmo de orden exponencial puede ser tan extraño que no lo puedo reducir a una estructura de árbol como esta de acá. Y por lo tanto no puedo convertirlo en un algoritmo que chequee todas las posibilidades al mismo tiempo. Y por lo tanto no lo puedo convertir en un problema NP. ¿Sí? Entonces, en principio, esto de acá podría tener más cosas. No se sabe. Podría, pero no se sabe. ¿Sí? Tenemos otra clase un poquito más grande. Bueno, bastante más grande, de hecho. R. Que aquí no me pregunten por qué R. ¿Sí? Yo no tengo idea por qué le pusieron R. ¿Sí? Porque hasta acá todo tiene sentido. Polinomial, polinomial no determinista. ¿Sí? Por eso la N. Exponencial, porque X. ¿Sí? Pero R son los problemas que se pueden resolver con un algoritmo de tiempo finito. ¿Sí? Y uno aquí podría pensar, ya, pero ¿qué significa eso que de tiempo finito? Porque orden exponencial ya es bastante tiempo, ¿sí? Pero, no sé, pues, por ejemplo, podría ser algo del orden eh, n a la n, ¿sí? Esa cosa de ahí no es exponencial, eso es más que exponencial, ¿sí? Crece bastante más rápido, ¿sí? O podría ser de orden n factorial, por ejemplo, ¿sí? Que si bien son cantidades bastante más grandes que tiempo exponencial, de todas formas siguen siendo tiempo finito. O sea, si yo le doy todo el tiempo que necesite la máquina para procesar, si yo le doy una cantidad infinita de tiempo para que corra, en algún momento va a terminar. ¿Sí? Ahora, en la práctica, si es que yo tengo un problema, y todo esto, obviamente, hasta acá todo esto son aquellos problemas para los cuales el mejor algoritmo que se ha encontrado cumple esto. ¿Sí? Por eso le pongo un existe algoritmo de este orden o con este tiempo. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un problema que se ha demostrado que está en R y no está en X, ¿sí? No saco mucho con estudiarlo, ¿sí? O tratarlo al menos de resolverlo computacionalmente, porque sé que no me va a dar el tiempo para que esta cuestión termine, ¿sí? Porque es demasiado. Estas cosas toman demasiado tiempo en resolverse, ¿sí? Eh, en este sentido, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que P está incluido en NP, ¿sí? Eso ya lo mencionamos, ¿sí? Si yo tengo eh, un algoritmo que me resuelve un problema, en particular tiene un algoritmo no determinista que lo resuelve, ¿sí? En el fondo armo un algoritmo no determinista donde en cada estado tengo una sola opción con la cual seguir, ¿sí? Y eso es una máquina no determinista bien trivial, pero es no determinista, ¿sí? Calza dentro de la definición, digamos. Por lo que mencionaba arriba, todo problema que está en NP también es un problema exponencial, ¿sí? Porque esta máquina no determinista, ¿sí? Que se va ramificando, yo puedo alterarla en una máquina determinista, pero que lo que va a hacer es chequear todas las opciones, ¿sí? En el fondo se ejecuta una vez en una rama, después se ejecuta en otra, después en otra, se ejecutan todas las ramas por separado, y si alguna de ellas llegó a un estado de aceptación, acepta, ¿sí? Entonces, todo problema de NP se puede resolver con un algoritmo de orden exponencial, ¿sí? Y por lo que mencionaba arriba, los problemas de tiempo exponencial, en particular, se resuelven en tiempo finito, ¿sí? Pero tiempo finito puede ser más grande, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa se sabe acá? Primero, no sabemos
si P distinto de NP, ni NP distinto de exp. Eso no se sabe. Se sabe que P es distinto de exp y que exp es distinto de R. ¿Sí? Entonces, la pregunta que hemos mencionado varias veces, ¿es P igual a NP o es distinto? No se sabe. ¿Sí? Entonces podría ser que esta contención de acá sea con igualdad, pero tampoco se sabe si es que NP es igual o distinto de exp. ¿Sí? Podría ser que todo algoritmo, o sea, todo problema que tenga un algoritmo exponencial pueda convertirse en un algoritmo no determinista. Podría ser, como también podría ser que exista uno que no. ¿Sí? Entonces tampoco se sabe si es que estas dos cosas son iguales o distintas. ¿Sí? Pero sí se sabe que P es distinto de exp. ¿Sí? Eso ya es más por definición, porque la definición de P me dice algoritmo de tiempo polinomial y exp me dice que el mejor algoritmo que se conoce es de tiempo exponencial. ¿Sí? Pero hay un problema en particular, ¿sí? Que se sabe que es de tiempo exponencial, ¿sí? Eh, pero que no se puede resolver mejor que eso. ¿Sí? No recuerdo el problema exactamente en este momento, si no me equivoco, el problema de Tetris. ¿Sí? Tetris, de verdad, Tetris. Esa cuestión tiene esa dificultad, ¿sí? En el siguiente sentido. Si yo les doy un juego de Tetris, ¿sí? Y les doy una configuración de piezas que ya están abajo, ¿sí? Y yo les entrego cuáles van a ser las siguientes piezas que van a salir, ustedes tienen que decidir si es que es posible salvarse o no, ¿sí? Y ese problema es un problema X, ¿sí? Y que no está en P, ¿sí? Así que estas dos cosas eh, se sabe que son distintas. Ahora, juntando estas dos cosas, eh, vemos lo siguiente. Si P fuese igual a NP, entonces NP va a ser distinto de X. O bien, lo que es lo mismo, equivalente, voy a ponerlo acá, o equivalentemente, ¿sí? Que bueno, lo que voy a anotar ahora es la contrarrecíproca nomás, pero para que se vea, ¿sí? Si NP es igual a X, entonces P es distinto de NP, ¿sí? No pueden ser P igual a NP y NP igual a X al mismo tiempo, ¿sí? Porque se sabe, al menos, que estos dos son distintos, ¿sí? Así que estos dos son distintos, o bien solamente una de estas dos se alcanza con igualdad, ¿sí? Pero no las dos al mismo tiempo. Eh, entonces, una forma de verlo esto, que uno lo puede ver como conjunto, si finalmente son conjuntos de problemas, uno puede hacer estos diagramas de Venn y ver que están todas las cositas encajonadas, ¿sí? Pero eso lo hace un poco complejo, digamos, para... No, no más complejo, pero hay una forma más simple de entenderlo, ¿sí? Lo que puedo hacer es graficar acá, voy a poner acá una recta, ¿sí? Y tac, tac, y tac. Voy a poner esas cuatro líneas. Y resulta que lo que voy a hacer es que todos estos problemas que están acá, hasta esta parte, son los problemas que vamos a llamar los problemas P.
¿sí? En el fondo esta línea que está hacia la derecha me indica el orden del mejor algoritmo, ¿sí? Y va aumentando hacia la derecha, ¿sí? Entonces, primero tenemos los problemas P, un poquito más grande que eso, acá tenemos los problemas NP, después tenemos acá los problemas EXP, y finalmente vamos a tener acá, esto que engloba acá todo, que van a ser los problemas R, los que se resuelven en tiempo finito, ¿sí? Ahora, de aquí hacia allá, ¿hay algo? Esa es la pregunta que surge, ¿sí? O ya con esto de aquí ya tengo todo, ¿sí? Y la respuesta es que de aquí hacia la derecha están la gran mayoría de los problemas, ¿sí? De hecho, está la gran mayoría, ¿sí? Los que están en esta parte, hasta acá, hasta esta línea, son los menos, ¿sí? Y es curioso, porque de cierta forma pareciera haber algo raro en la teoría, porque las preguntas que a uno se le ocurren, ¿sí? Digamos, las preguntas que le surgen a la humanidad, la gran mayoría todas tienen problemas, o sea, todas tienen solución, ¿sí? Y se han resuelto. Y la gran mayoría de esas soluciones se han podido replicar computacionalmente. Pero entonces, si la gran mayoría de los problemas no tiene solución computacional, ¿cuáles son? ¿Por qué no lo hemos encontrado? ¿Qué preguntas son? ¿Sí? Entonces ese ya es un tema más filosófico, ¿sí? Pero es curioso, ¿sí? Entonces, proposición, eh, la gran mayoría, esto va a ser bien vaga la proposición y la demostración va a ser un poquito más clara, ¿sí? Pero eh, no quiero cargar mucho la notación en la proposición en sí. La gran mayoría de los problemas de decisión no tienen, no tienen solución computacional. Hay, hay autores que esto lo parafrasean de formas medias místicas, digamos, ¿sí? Que, por ejemplo, los problemas de decisión que están en esa zona que no podemos resolver computacionalmente podrían ser eh, el, el amor, el alma, Dios o ese tipo de cosas. Sí, yo he leído de autores que lo ven de esa forma. ¿Sí? Son todas esas cosas que están más allá de la comprensión humana y por eso, como están, claro, el libre albedrío, como son todas esas cosas que están más allá de la comprensión humana, son preguntas que uno no se hace. Sí, en el fondo es como es el concepto, pero es una cuestión bien filosófica en realidad, pero en términos matemáticos está demostrado, ¿sí? Que la gran mayoría de los problemas no se pueden resolver computacionalmente, al menos con este modelo de computación, ¿sí? Que es la máquina de Turing, ¿sí? Puede ser, puede ser. La verdad no he visto eso, pero de más que sí, se han demostrado muchas cosas. Ya, a ver. Y la demostración de esto yo la encuentro bien bonita. Eh, no sé si ustedes van a compartir eso conmigo, pero yo lo encuentro bien, es una demostración elegante dentro de todo, ¿sí? Y vamos a pensar en lo siguiente. Consideremos un programa computacional cualquiera que resuelve algún problema de decisión. ¿Sí? Cualquiera. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, cuando yo tengo un programa computacional, incluso ni siquiera uno que sea tan específico como que resuelva un problema de decisión, sino que un programa computacional,
y yo lo instalo en mi computador. Mi computador, ¿cómo tiene almacenado ese programa? ¿Cómo se almacena toda la información en un computador? Más en concreto. ¿Están los archivos físicamente en el disco duro? ¿Están codificados de alguna forma? ¿Qué es lo que lee al final el computador desde una memoria? Lee solamente ceros y unos, ¿sí? Lee espacios de memoria llenos o vacíos, ¿sí? Y eso lo convierte en ceros y unos, ¿sí? Entonces, este programa podemos entenderlo como una secuencia finita de ceros y unos, ¿sí? Voy a poner acá un detalle entre paréntesis. Podemos suponer que dicha secuencia, o dichas secuencias, ¿sí? Para cada programa, siempre parten con un uno, ¿sí? Los ceros a la izquierda no aportan, ¿sí? Entonces, cada programa que yo tenga corresponde a una secuencia de ceros y uno, ¿sí? Es decir, lo que yo tengo es que así eh, cada programa o cada algoritmo, si queremos entenderlo de esa forma, corresponde a un número binario. De manera que podemos hacer corresponder los programas computacionales posibles con el conjunto de los naturales. ¿Sí? Todo programa corresponde a una secuencia de ceros y unos. Eso es un número que está escrito en binario. Convierto ese número en binario a decimal y eso me da un número natural. ¿Sí? Y eso me permite a mí enumerar todos los programas posibles. ¿Sí? Y viceversa. ¿Sí? Tomo un número natural el que yo quiera, lo convierto en binario y esa expresión en binario es la codificación del programa. ¿Se entiende? Sí, profe, entiendo. Ya. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar? Por lo tanto, la cantidad de programas es igual, o así igual al cardinal de n, pero lo voy a decir así, es numerable. ¿Ya? Entonces la cantidad de programas con los cuales yo podría resolver problemas de decisión es numerable. Veamos qué pasa ahora con los problemas de decisión. Para los problemas de decisión, recordemos que pueden interpretarse
como el cálculo de una función f que está definida sobre las entradas posibles acá que yo pueda tener. A valores en 0, 1. ¿Sí? O sea, son funciones, el cálculo de alguna función, digamos que yo le entrego una cadena de ceros y unos y me entrega como resultado verdadero o falso. ¿Sí? Sí o no. A eso me refiero con esto de acá. ¿Sí? De hecho, acá podemos ponerle un X, en realidad, X subconjunto de 0, 1. ¿Sí? Entonces, eso va a ser un problema de decisión. Es calcular una función, ¿sí? Computacionalmente. Podemos suponer, nuevamente, que X son aquellas cadenas de ceros y unos. Voy a ponerlo así, son los X, las palabras X de largo finito, ¿sí? Constituidas de solamente ceros y unos, y que verifiquen que el primer símbolo sea igual a 1. Sí, eso también lo puedo hacer. Voy a trabajar con ese lenguaje en particular. De manera que la función f podemos verla ahora como una función f que va desde los naturales a valores en 0, 1. ¿Sí? Esa es finalmente la idea de tomar x de esa forma. ¿Sí? Porque puedo hacer lo mismo que arriba. ¿Sí? Tomo esa cadena de 0 y 1, la convierto en binario y ahí defino la función, digamos, ahora definida desde los naturales a valores en 0 y 1. ¿Sí? Otra forma de ver estas funciones es como sigue. ¿Sí? Esto es para evitar tirarle un cañonazo en la cara. ¿Sí? Esto que voy a hacer ahora. ¿Sí? Porque en realidad el conjunto de funciones de los naturales a valores en 0, 1 es no numerable. ¿Sí? Pero quiero que veamos que es no numerable. ¿Ya? Yo puedo tomar acá que a 1 le asigna f de 1, que es un número que está entre 0 y 1. A 2 le asigna f de 2. A 3 le asigna f de 3, ¿sí? Donde todas estas cosas que estoy poniendo acá abajo son números que son 0 o 1. ¿Sí? Y así. ¿Sí? A n le va a asignar f de n. Y así. Es decir, f puede verse como una sucesión, ¿sí? Voy a dejar claro acá, infinita, ¿sí? De ceros y unos. ¿Sí? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, ya sí, tengo ese número, ¿sí? Esto va a representar una función f, ¿sí? Que quiero calcular. Si esta secuencia de ceros y unos, que es infinita, me representa una de estas funciones, ¿sí? Fíjense que lo que yo puedo hacer acá, puedo poner un punto, no lo quiero llamar punto decimal acá, sino que esto es un punto binario, ¿sí? Pero es como para escribir un decimal en binario, ¿sí?
Resulta que esto de acá, al hacer eso, esto de acá es la expresión binaria de un número real entre 0 y 1. ¿Sí? En 0, 1. ¿Sí? Es un 0 punto algo. ¿Sí? Y resulta que como desde el punto en adelante voy a tener todas las posibilidades, digamos, todas las combinaciones posibles de 0 y 1 que yo pueda armar, en realidad son lo mismo que cuando uno lo hace con decimales. ¿Sí? Si yo tengo un 0 punto algo y si después de ese punto yo puedo poner cualquier combinación de los dígitos del 0 al 9, ¿sí? Lo que voy a tener son todos los números reales entre 0 y 1. ¿Sí? Y acá es exactamente lo mismo, esta es la versión binaria de lo mismo. ¿Sí? Si yo esta expresión que está en binario, yo la convierto de vuelta a decimal, voy a tener todos los números reales entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe? Sí. Ya pues. Entonces, resulta que con esto, los problemas de decisión se corresponden con el intervalo con el intervalo 0,1. Y por lo tanto, la cantidad de problemas de decisión es no numerable. Deducimos así. Deducimos así que existen problemas de decisión sin solución computacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente cada problema de estos de acá, para resolverlo, va a necesitar un algoritmo. ¿Sí? Eh, y en realidad lo que va a pasar es que a cada algoritmo va a resolver solamente un problema. ¿Sí? Entonces, como tengo una cantidad numerable de algoritmos, no voy a poder resolver la cantidad no numerable de problemas que tengo. ¿Sí? Y por lo tanto, la gran mayoría, de hecho, de los problemas de decisión no tienen solución computacional. ¿Sí? Está ese salto de la numerabilidad a la no numerabilidad. ¿Sí? Así que son muchos los problemas que no tienen solución computacional. ¿Sí? ¿Cuáles son? Ni idea, pero están en alguna parte. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Comentarios? ¿Qué les parece? Medio triste. Sí, pero interesante. Yo encuentro que la demostración es bien elegante, es como inesperada, porque si se fijan como que la demostración de esto no ocupa muchas cosas del curso en sí. Claro, ocupa un par de definiciones, pero en realidad lo único que estoy haciendo es mostrar que una cosa es numerable y la otra es no numerable. Eso es todo lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y de esta misma forma, ¿sí? No exactamente así, pero la idea es básicamente la misma. eh, es lo que se conoce como el teorema de incompletitud de Gödel, ¿sí? Que básicamente nos dice que, eh, que la matemática
es incompleta, en el sentido de que hay proposiciones lógicas para las cuales no existe un argumento lógico para determinar si es que es verdadera o falsa, ¿sí? Y son la gran mayoría, ¿sí? Y es más o menos esta misma lógica, en el fondo, como que interpreto los programas como, como digamos, como demostraciones, ¿sí? Interpreto los problemas de decisión como las proposiciones que yo quiero mostrar si es que son verdaderas o falsas, ¿sí? Y por una cuestión de tamaño de los conjuntos se llega a esto, ¿sí? Y eso es bajo el supuesto de que la matemática trabaja con un sistema de axiomas finito, ¿sí? Y en realidad eso es lo que dice el teorema de incompletitud de Gödel, que en todo sistema axiomático finito existen proposiciones que no tienen demostración, ¿sí? Ahora, cuando uno trabaja en matemática, uno se encuentra con eso, la investigación, así como que a alguien se le ocurre una pregunta y demuestra después que es verdadera o encuentra un contraejemplo, ¿sí? Y siempre logran hacerlo, ¿sí? Son contadas con los dedos estas preguntas que han aparecido y que no tienen, y todavía no se les encuentra solución, no es que no tengan, sino que no se les encuentra, ¿sí? Pero en comparación con la gran cantidad de preguntas que ya se han respondido, es un porcentaje pero mínimo. Dentro de esa está este problema de si P igual a NP, ¿sí? Eh, pero son las mínimas, ¿sí? Y quizá esa cuestión sí se puede demostrar que son iguales o que son distintos, quizás sí se puede, pero todavía no se encuentra la demostración. Pero de la misma forma pasa lo mismo que con estos problemas de decisión. Al final, si uno lo piensa, no es muy raro que eso pase, ¿sí? Porque cuando el sistema, la forma en que funciona la matemática, que es basada en la lógica binaria, ¿sí? Y ojo ahí, lógica binaria, eh, hace que las demostraciones sean básicamente algoritmos, ¿sí? Hay gente que dice por ahí que realizar matemática es un problema NP. ¿Por qué? Porque si yo a usted le entrego una demostración, ustedes pueden determinar de manera relativamente sencilla si es que esa demostración es correcta o no. ¿Ya? Si yo le entrego la solución, ustedes pueden verificar fácilmente si es que es solución o no el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que conocer cómo funciona la lógica interna de la matemática y leer y chequear que cada uno de los pasos se sigue del paso anterior. Y listo, se puede verificar rápido, ¿sí? La verificación se puede hacer en tiempo polinomial, por decirlo de cierta forma, ¿sí? Pero la persona que hizo la demostración no fue tan fácil, ¿sí? Quizá le tomó mucho tiempo y tuvo que tener esta especie de suerte o de tratar de varias formas distintas hasta que llegó a la solución, ¿sí? Entonces es más fácil chequear la solución, chequear la demostración de un teorema, que hacer la demostración de un teorema, ¿sí? Entonces, al final, esto ya le podríamos llamar como que esto es metamatemática, ¿sí? Esta parte de la teoría de la computación, porque como que explica lo mismo que se está haciendo, se está explicando a sí misma, de cierta forma, ¿sí? En el fondo, como que estas mismas cosas de la teoría de la computación terminan explicando las dificultades que surgen al hacer matemática, en el fondo, ¿sí? Y en esencia, los matemáticos no somos más que computadores, ¿sí? Trabajamos con el lenguaje lógico y eso es lo que hacemos, ¿sí? Y curiosamente termina siendo un lenguaje binario, ¿sí? Porque nosotros andamos buscando siempre llegar a cosas verdaderas o falsas, ¿sí? Y andamos en eso, ¿sí? Ok. em, entonces, efectivamente, lo que pasa es que desde aquí hacia la derecha están la gran mayoría de los problemas. Ahora, no va a ser una cuestión que a nosotros nos quite el sueño,
porque es raro encontrarse con esos problemas. Es muy raro. De hecho, yo no sé de ningún ejemplo. Ah, no, sé uno. Perdón, sé de uno. Que se le llama el problema de la decidibilidad. No, perdón, el problema de la detención. ¿Sí? Que es la pregunta de si es posible desarrollar un algoritmo que reciba como entrada una máquina de Turing y me entregue como respuesta si es que esta máquina se detiene o no en cada uno de su entradas. ¿Sí? Onda, en palabras más simples, es como si yo hiciera un código, ¿sí? Estoy programando algo, ¿sí? Termino mi programa y lo echo a correr. Lleva 8 horas, todavía no para. Lleva 12, todavía no para. Entonces ahí yo me empiezo a preguntar, ya, ¿será que esta cuestión todavía está trabajando? ¿O será que me equivoqué en algo y se quedó atrapado en un ciclo infinito? ¿Sí? Y podría ser que a los 5 minutos después se detenga y me entregue la solución. Como podría ser que se quede ahí por 3 días más y la cuestión nunca pare y después me di cuenta que en realidad se había metido un loop infinito. Entonces, la pregunta es, ¿será posible desarrollar un programa, aparte un programa externo, al cual yo le entregue mi programa y me entregue como respuesta si mi programa está correcto o está incorrecto? En el sentido de que se va a detener siempre o para alguna o en algún caso de alguna cuestión que yo lo entregue, se va a meter en un loop infinito. ¿Sí? Y ese problema, que se le llama el halting problem, el problema de atención, eh, se dice que es un problema indecidible. ¿Sí? En el fondo es un problema que no tiene solución computacional. ¿Sí? O sea, ahí ya perdimos. O sea, nos encantaría tener un verificador de códigos computacionales para saber si lo que hicimos está bien o si va a entrar en un loop, pero no se puede. Está demostrado que no se puede. ¿Sí? Y la demostración es como bien pilla, es como suponer que se puede y después a ese programa entregarle el mismo programa para que lo verifique. Y ahí se llega a una contradicción. Ok, vamos a hacer una pausa porque voy a mencionar un par de cositas más que tienen que ver con NP sobre todo, pero nos vamos a enfocar aquí en estas partes de acá. ¿Sí? En esas dos rayitas, pero en realidad en esa, ¿sí? Nos vamos a enfocar en esta rayita de acá, ¿sí? Porque vamos a ver que acá pasan cosas bien curiosas, ¿sí? Digamos, ahí justo en la frontera entre los problemas NP y los que son exponenciales y que ya no son NP, ¿sí? Ahí hay una gran cantidad de problemas y que tienen varias características súper especiales, ¿ya? Así que vamos a hacer una pausa y vamos a cerrar el curso hablando de esos problemas que están ahí, ¿sí? Que es lo que vamos a llamar nosotros los problemas NP completos. Ok, vamos a seguir en 8 minutitos a las 11:30. No, 11:35. 11:35 sigamos, si no va a ser mucho el tiempo que me va a tomar lo que me falta explicar. Ok, antes de seguir, ¿alguna consulta sobre lo que ya hemos visto en esta clase? Hemos visto hartas cosas hoy día, pero Todo bien, profesor. ya. Entonces, lo que yo les mencionaba es que vamos a ver ahora qué es lo que hay en la barrera, digamos, entre NP y EXP. Sí, esa es la última pregunta que nos vamos a hacer, ¿sí? Como para tratar de ver si es que estas cosas son iguales o distintas, ¿sí? Pero más que eso, de hecho, vamos a ver una estructura bien importante que se da dentro de los problemas NP, ¿sí? Y vamos a dar una definición acá. Diremos que un problema de decisión
es NP difícil si, si es al menos tan difícil, y esto lo vamos a aclarar un poquito más en detalle, ¿sí? Es al menos tan difícil como todo problema de NP, ¿sí? Es decir, la dificultad de cualquier problema de NP va a ser menor o igual que la de este problema NP difícil, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que un problema sea más o menos difícil? ¿Sí? Para esto necesitamos hablar de un tema que ya hemos mencionado varias veces, que son las reducciones, ¿sí? Ejemplo, voy a poner acá un ejemplo, pero de reducción, no de un problema NP difícil. Voy a considerar dos problemas. A, que va a ser para un grafo G. No dirigido. O esto lo voy a anotar arriba en general, porque en realidad esto va a ser para los dos problemas. Para G grafo no dirigido. Esa va a ser la entrada de nuestros problemas. Esto va a ser lo que nosotros le vamos a entregar al programa. Vamos a poner el problema A, que va a ser, tiene G, no, de hecho, estos no van a ser problemas de decisión, van a ser problemas de cálculo, pero al final se reducen a lo mismo. Eh, encontrar el camino más corto entre dos vértices, cualquiera. Y B va a ser encontrar, si además G tiene pesos en sus aristas, encontrar el camino de peso mínimo entre dos vértices. Cualquiera. ¿Sí? A ver, si yo quiero encontrar el camino más corto entre dos vértices cualquiera, en un grafo no dirigido, nosotros ya conocemos un algoritmo para eso, ¿sí? Que en el fondo lo que podemos hacer es una búsqueda en ancho, ¿sí? Parto desde el primero de los vértices, desde uno de los dos vértices, ¿sí? Entre los cuales quiero encontrar el camino más corto. Parto desde uno y veo todos sus vecinos. Y después, una vez que ya vi todos sus vecinos, para cada uno de esos nuevos vértices, veo todos sus vecinos y así voy bajando, ¿sí? Hasta que en algún momento voy a encontrar el vértice al que quiero llegar, ¿sí? Y ahí, en ese árbol que voy formando, voy a tener el camino más corto, ¿sí? Conocemos el algoritmo para eso. Ahora, el problema de tener un grafo no dirigido con pesos, ¿sí? El problema de encontrar el camino de peso mínimo entre dos vértices, ¿sí? También tiene un algoritmo, ¿sí? No lo vimos en el curso, pero si no me equivoco está dentro de lo que van a tener que exponer ustedes, ¿sí? Que es el algoritmo de Dijkstra. Eh, pero supongamos que no lo conocemos, ¿sí? Entonces,
y vamos a suponer, aquí voy a ponerle pesos naturales para que esto sea más sencillo. ¿Sí? Si yo conozco cómo resolver el problema A, ¿habrá una forma de resolver el problema B conociendo cómo se resuelve el problema A? ¿Se le ocurre alguna forma? ¿Se imagina con la búsqueda en profundidad? No, no es tan así. En realidad, el truco es el siguiente. Si yo estoy en mi grafo que tiene pesos, ¿sí? Acá hay un vértice 1, acá hay un vértice 2, ¿sí? Y hay una arista que los une que tiene peso, digamos, 3, ¿sí? Lo que voy a hacer es al grafo original le voy a agregar vértices, ¿sí? Que los voy a llamar U1, U2. Y así, y lo convierte, y este sin pesos, ¿sí? Entonces esta arista que pesaba 3, ahora en el nuevo grafo, para ir de B1 a B2, necesito hacerlo en 3 pasos, ¿sí? Y si eso lo hago para todas las aristas con peso, para cada par de aristas que tengan, o sea, para cada arista que tenga un peso, lo reemplazo por una cantidad, agrego una cantidad de vértices para que me queden esa misma cantidad de aristas entre medio de los dos, ¿sí? Y eso lo hago para todos los vértices, perdón, para todas las aristas. Lo que voy a hacer es construir un nuevo grafo, G', ¿sí? En el cual, si yo encuentro el camino más corto entre dos vértices, voy a tener de cierta forma también el camino de peso mínimo, ¿sí? Porque voy a tener que considerar el camino que va uniendo los vértices que están marcados con V, no los que están marcados con U, porque los U no existen en el grafo original, ¿sí? Pero, por ejemplo, si es que en mi camino que yo encontré en este nuevo grafo tiene esta parte que es V1, U1, U2, V2, entonces tengo que en el grafo original considerar la arista que une V1 con V2, ¿sí? Que esa pesaba 3, ¿sí? Y eso funciona por el hecho de que estoy convirtiendo cada una de estas aristas que tiene peso natural, la estoy convirtiendo en la misma cantidad de aristas sin pesos para este nuevo grafo, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Entonces lo que hice fue convertir la instancia de este problema, del problema B, en una instancia del problema A y resuelvo el problema A. Y a partir de la solución de ese problema A, puedo recuperar la solución del problema B. Así redujimos el problema B al problema A. Es decir, A es al menos tan difícil como B, ¿sí? Porque si pude resolver B ocupando A, significa que la dificultad de B es menor o igual que la de A, ¿sí? A eso me refiero con las diferencias, digamos, de dificultad, ¿sí? A es al menos tan difícil como B o B es al menos tan fácil como A, ¿sí? Se puede ver en ese sentido, ¿sí? O visto de otra forma, la dificultad de A es mayor o igual a la dificultad de B, ¿sí? B no puede ser más difícil porque lo resolví usando A, ¿sí? Entonces a eso me refiero con esto de acá, ¿sí? Que un problema de decisión, o sea, que un problema sea NP difícil, significa que es al menos tan difícil como todo problema de NP. Es decir, así, un problema NP difícil
es un problema tal que todo problema de NP puede reducirse, puede resolverse mediante reducción puede resolverse mediante reducción a dicho problema. ¿Sí? Un problema es NP difícil si es que todo problema de NP yo lo puedo reducir a este otro problema y resolverlo. ¿Sí? En el fondo puedo recuperar la solución de mi problema NP ocupando la solución que obtuve del problema de NP difícil. ¿Sí? Eso significa ser NP difícil, ¿sí? Que es al menos tan difícil como todos los problemas de NP. ¿Sí? Ahora, un problema NP difícil, aunque su nombre diga NP difícil, ¿sí? No necesariamente está en NP. ¿Sí? Visto en este esquema de acá, los problemas NP difíciles, como esto me va aumentando la dificultad a medida que me muevo a la derecha, los problemas NP difíciles son los que están desde esta línea hacia la derecha. Eso es un problema NP difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los que están de aquí hacia allá son al menos más difíciles que todos los que están de aquí hacia la izquierda. ¿Sí? Que ahí están todos los problemas NP. ¿Sí? Cuando un problema NP difícil, además está en NP, es decir, lo puedo resolver mediante un algoritmo no determinista, ¿sí? En tiempo polinomial, decimos que el problema es NP completo. ¿Sí? ¿Y cuál es la gracia que tienen estos problemas NP completos? Son NP difíciles. ¿Sí? Así que cualquier problema de NP lo puedo reducir a este y resolverlo. ¿Sí? Pero si yo tengo dos problemas NP completos, resulta que como los dos están en NP y los dos son NP difíciles, resulta que cada uno de ellos lo puedo reducir al otro y viceversa. ¿Sí? Entonces, si yo conociera una solución para cualquier problema, para cualquiera de estos problemas NP completos, si yo conozco la solución para uno de ellos, voy a poder resolver todos los demás. ¿Sí? Entonces, si resuelvo un problema NP difícil, un problema NP completo, perdón, resolví todos los demás. Esa es la primera cosa. Resuelvo, lo escribí súper mal acá, resuelvo. Si resuelvo un problema NP completo, automáticamente resolví todos los demás. Problemas NP completo hay muchos, ¿sí? El problema de adivinar contraseña, ¿sí? Ese es un problema NP completo. El problema de si yo tengo un conjunto de números, ¿sí? Y me piden agruparlos en grupos de A3 de manera que cada uno de esos grupitos de A3 sumen siempre lo mismo, ese problema también es NP completo, ¿sí?
aunque parezca un problema sencillo, es un problema NP completo. Y así hay una cantidad tremenda. El problema de encontrar caminos hamiltonianos también es un problema NP completo. Si se fijan, todos esos problemas que estoy mencionando, entre sí son muy distintos, ¿sí? En cuanto a su estructura, ¿sí? La forma en que están planteados. Pero en esencia son todos equivalentes. Si resuelvo uno, puedo resolver todos los demás. Ahora, y con esto cerramos acá, si hallamos un algoritmo eficiente, es decir, de tiempo polinomial, para cualquier problema NP completo, da lo mismo el que sea, entonces lo que se tendrá es que P es igual a NP. ¿Sí? Porque si alguno de estos problemas NP completos, que son los problemas, digamos, más difíciles de NP, si yo los logro resolver en tiempo polinomial, resulta que después cualquier otro problema NP lo puedo reducir a ese. Y esta reducción se hace en tiempo polinomial. Entonces, tomo mi problema NP, lo reduzco, lo convierto en tiempo polinomial a este problema NP completo. Si para ese problema NP completo tengo un algoritmo eficiente que lo resuelve, bueno, lo resuelvo y después traduzco la solución de ese a la solución de mi problema NP original. También se va a hacer eso en tiempo polinomial. Así que voy a haber resuelto este problema NP que yo tomé en un principio en tiempo polinomial. Y eso lo voy a poder hacer para todos los problemas de NP. ¿Sí? Y eso va a significar que P es lo mismo que NP. ¿Sí? Y aquí es donde está estancada la teoría. ¿Sí? Porque todos estos problemas NP completos que se conocen muchos problemas NP completos, para ninguno de ellos se ha encontrado un algoritmo eficiente. ¿Sí? Y por eso todavía no se sabe si es que P es igual o distinto de NP. ¿Sí? Porque el hecho de que porque no se han encontrado algoritmos eficientes para esos problemas NP completos, pero tampoco se ha podido demostrar que no existen algoritmos eficientes para esos problemas. ¿Sí? Entonces la pregunta continúa abierta. ¿Sí? Eso, ¿sí? Nos pasamos 9 minutos. No sé si tienen alguna consulta, ¿sí? Algún comentario final que quieran hacer ustedes sobre el curso, algo que les gustaría detallar, que por último ahí después me lo pueden preguntar por interno, yo no tengo ningún problema. La teoría de la Eh, computación es bien, bueno, es teoría de la computación, es bien teórica, eh, pero tiene varias cositas que son técnicas interesantes. ¿Sí? De hecho, estas técnicas de reducción son las que uno típicamente ocupa para desarrollar algoritmos. Si cuando uno tiene un problema, uno no se va a lanzar a inventar un algoritmo de cero, uno trata de ver si es que el problema que necesito resolver lo puedo reducir a otro y ocupar algún algoritmo que yo ya conozca para poder resolverlo. ¿Sí? sí, profe. Eso. Sí, yo quería decirle unas palabras a usted, que fue Ujú. un buen profesor, que Gracias. aprendí mucho en el ramo y eso, pues, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad yo también aprendí harto en el ramo. Tengo la segunda vez que lo dicto, entonces siempre hay alguna cosita nueva, siempre siempre se me ocurre alguna forma distinta de explicar las cosas y bueno, es parte, finalmente yo siempre he dicho, al final hacer un curso no es porque yo lo sepa todo, es porque finalmente siempre tengo que estar buscando formas nuevas de explicar las cosas. Esa es Sí, la parte lo explicó esencial. muy bien todo, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eso, con eso cerramos el curso. Bueno, en cuanto a las notas, nos faltan las otras presentaciones, pero ahí nos vamos poniendo de acuerdo para ver la fecha y poder cerrar el curso como corresponde. ¿Ya? Les voy a publicar este material y si no hay ningún otro comentario, lo dejamos hasta acá y mucho éxito en los exámenes que tengan. Nos estamos comunicando ahí en caso de que tengan dudas sobre las presentaciones también. Yo, como decía, la próxima semana voy a estar disponible para eso. ¿Sí? Y ahí nos coordinamos con las fechas también. ¿Ya? Eso, Ya, profesor. que tengan una buena semana de receso, un buen pasar en sus exámenes y que les vaya bien el próximo semestre también.
Sí. Entonces, Eso. igual que le vaya bien. Sí. Cuídense Muchas gracias harto, que el virus por las clases. anda bélico, así que Ah, con cuidadito pero- nomás, ¿ya? Gracias, profe. Ya. Que estén bien, chiquillos. Un gusto haber trabajado con ustedes este Igual. semestre. Chao. Chao, chao, que un estén gusto bien. ser estudiante suyo, profe. Gracias, gracias. Chao, profesor, que esté Chao, bien. que estén bien, chao.